Cuando la familia Briceño llegó a aquella vieja mansión en las afueras de Victoria, Durango, nadie les advirtió lo que pasaba entre sus paredes. No les contaron que las paredes respiraban, pero yo sí, y por eso estoy aquí, para advertirte. Si alguna vez escuchas que un niño le habla a la oscuridad, no lo dejes solo, porque el silencio en esa casa me enseñó una lección que nunca voy a olvidar. Cuando nos mudamos a Durango en el verano de 1984, todo olía a tierra mojada y a una humedad que te pegaba en la cara nada más entrar. El pueblo era pequeño y la gente, al principio amable. Nosotros, los Briceño, no éramos muy creyentes. La verdad es que ni siquiera íbamos a misa. Para mis papás, esas cosas eran solo cuentos, y nos lo dejaron claro desde el principio. Por eso, cuando los vecinos nos miraban raro y nos señalaban por no asistir a las celebraciones del pueblo, a mi mamá le daba igual. Son otros tiempos, decía con la frente en alto. Pero no era solo por las creencias, era porque al poco tiempo de llegar, todos empezaron a evitar la calle donde vivíamos. Las mamás ya no dejaban que sus hijos se acercaran, y cuando les preguntaba por qué, bajaban la mirada y se iban, como si tuvieran miedo de que la respuesta les pudriera la lengua. Fue entonces cuando empecé a notar que Karen, mi hermana pequeña, se quedaba mirando fijo la puerta del sótano. Al principio pensaba que era su manera de jugar sola, pero una noche, cuando toda la casa ya estaba callada, escuché que bajaba las escaleras. Me asomé desde el pasillo y la vi sentada en el último escalón, en total oscuridad. Tenía la mirada perdida y movía los labios, como si estuviera teniendo una conversación seria con alguien. Alcé la voz y le pregunté: «Karen, ¿con quién hablas?». Y ella, sin girar la cabeza, me respondió con una voz que no era la suya: «Estoy hablando con Naro. Él vive aquí desde antes de que llegáramos, y dice que si nos quedamos, nos va a dar poderes». El eco de esa voz todavía me hiela la sangre. Ahora sé que debí despertar a mis papás en ese momento, pero me quedé paralizada. Lo que vino después fue peor. Karen comenzó a cambiar, y no de una manera sutil. Se volvió grosera. Le gritaba groserías a mi mamá, que ni siquiera sabía cómo las aprendió. Su mirada se puso dura y empezó a tener una fuerza que no correspondía a su tamaño. En la escuela, sus compañeras le tenían miedo porque, según ellas, podía mover cosas con la mente. Recuerdo que una vez, en clase de manualidades, hicieron unas figuritas de papel. La maestra nos contó que de repente esas muñecas empezaron a flotar solas y a chocar contra la ventana, justo cuando Karen se reía sentada en su pupitre. Mis papás pensaban que solo era un berrinche, producto de la presión por cambiar de ciudad, pero yo vi cómo los muebles se movían del lugar cuando ella se enojaba y cómo el aire se ponía pesado. Las visitas ya no querían pasar la noche. Nadie se quedaba después de que se metía el sol. Poco a poco, la casa entera empezó a cambiar de energía. Las paredes parecían vibrar, y por las noches se escuchaban cuchicheos desde el sótano. Mi papá se volvió paranoico. Una tarde, ya desesperados, un grupo de vecinos se reunió afuera. Nos dijeron que la casa era conocida por cosas así, y que si queríamos salvar a Karen, teníamos que hacer un exorcismo. Mi mamá se puso pálida, y mi papá casi los corre a golpes. Les gritó que eran unas viejas chismosas y que su hija estaba bien. Pero esa misma noche, cuando apagaron las luces, el ambiente cambió por completo. El zumbido del silencio se volvió insoportable. Entonces la escuchamos, Karen en su cuarto, hablando en una lengua que nunca había oído. Abrí la puerta de su habitación y lo que vi me sigue persiguiendo en mis sueños. La cama estaba vacía y ella estaba pegada a la pared, como si la hubieran pegado con cinta invisible. No lloraba, solo sonreía con una malicia que no le conocía. Mi mamá le roció agua bendita que le prestó una señora del pueblo, pero el agua silbó al caer en el suelo y Karen gritó: «Él ya está aquí, no importa lo que hagan». Esa fue la primera vez que mis papás llamaron a un sacerdote de verdad. El padre José llegó al amanecer con una Biblia pesada y un frasco de aceite. Lo vi sudar cuando entró a la habitación. La casa crujía y se escuchaban golpes desde el sótano. El padre empezó a rezar, pero Karen se retorcía en la cama y escupía una bilis verde que manchaba las sábanas. Llegó un momento en que mi hermana levantó la cama con una sola mano y los vidrios de la ventana estallaron en el aire. El padre gritó un «vete» tan fuerte que se callaron hasta los perros de la calle. Por un momento el silencio fue total, pero entonces, desde muy adentro del cuarto,
se escuchó una risa que no era la de Karem. Era una risa grave, gangosa, que parecía salir de las paredes. El padre José salió corriendo. Nos dijo que nos fuéramos de aquí y que no volviéramos jamás, que esa cosa ya no era una simple posesión, era una infestación. A la semana siguiente, abandonamos Durango. No llevamos casi nada, solo la ropa puesta y a Karem sedada. Nos fuimos al amanecer, con el frío pegando en la nuca y la sensación de que alguien nos veía por el espejo retrovisor. Mi hermana siguió rara mucho tiempo, pero lejos de esa casa se fue calmando, aunque a veces, en medio de la noche, me llama a mi cuarto llorando. Dice que Naro todavía le habla desde el armario. Yo la abrazo y le digo que aquí no puede entrar. Pero, y esto te lo digo con todo el miedo que siento al recordarlo, anoche yo también escuché los susurros, y por más que trato de convencerme, sé que no fue mi imaginación. Si esta historia te ha gustado, sígueme para más relatos así. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que alguien te observa desde el fondo de tu casa. No te olvides de suscribirte, porque en A Voces Te Cuento, la oscuridad nunca se va del todo.